Hola, hola, bienvenidos a su segunda lección del tomo primero del libro que tiene por título Lecciones de Derecho Penal, parte general, escrito por Miguel Polaino Navarrete. Espero disfruten de este audiolibro. Vamos allá. Lección segunda. Título: Conocimiento y objeto de conocimiento en Derecho Penal. El concepto de derecho penal es un tanto equívoco, pues puede eludir por un lado a la disciplina jurídica que se ocupa del delito y de las penas, y por otro, a la propia ciencia o método científico que estudia dicha disciplina. A su vez, esta disciplina tiene un amplio contenido científico que ha ido ampliándose en las últimas décadas, formando varios sectores específicos: derecho penal internacional de menores, médico, económico, del medio ambiente, del trabajo, etc. Por otra parte, algunas de las materias que tradicionalmente pertenecían al derecho penal se han independizado conformando disciplinas con plena autonomía científica: caso de la criminología, la victimología, la política criminal, etc. Todas ellas en su conjunto, además de otras materias relacionadas como la antropología criminal, la psicología criminal, la sociología criminal, la criminalística, la psiquiatría forense, la medicina legal, etc., conforman la ciencia global del derecho penal, al decir de Franz von Liszt, o la Enciclopedia de Ciencias Penales, en expresión de Jiménez de Azúa. Lógicamente, en esta obra nos ocupamos únicamente de la disciplina que tiene por objeto de conocimiento al derecho penal en sentido estricto. En él se integran las disciplinas relacionadas con el conocimiento de ese objeto, con su proceder científico y con su utilidad. En esquema, el derecho positivo, es decir, el ordenamiento positivo objeto de conocimiento, es el fundamento en que se apoya en la dogmática penal, conocimiento sistemático del objeto. La ciencia del derecho penal, conjunto de conocimientos adquiridos por la aplicación de métodos científicos sobre el objeto, y la política criminal, utilidad del objeto de conocimiento. A estas disciplinas hacemos referencia en este capítulo. Primero, objeto de conocimiento: el derecho penal positivo. El derecho penal, en sentido estricto, es decir, el ordenamiento punitivo, constituye el objeto del conocimiento de la ciencia penal y está integrado por el conjunto de normas jurídicas, derecho positivo, esto es, el derecho puesto o derecho establecido, positum, en la ley por los órganos legítimos del Estado, poder legislativo. Como ya hemos indicado, este conjunto de disposiciones jurídicas presenta unas características determinadas. No todo complejo de norma forma un ordenamiento ni un sistema, aunque todo ordenamiento es un complejo ordenado de normas. Las normas jurídico-penales regulan, por una parte, los elementos generales de los conceptos de delito y pena, parte general del derecho penal, y por otra, describen las concretas figuras de delito y falta: homicidio, violación, lesiones, injuria, defraudaciones, estafas, delito fiscal, etc., asociándoles una correspondiente pena, parte especial del derecho penal, proporcionada a su gravedad. Ambas partes del sistema punitivo se recogen esencialmente en el Código Penal, que constituye el cuerpo normativo por antonomasia, y en leyes penales especiales, que incriminan determinadas conductas como delictivas extramuros del Código Penal, así como en la Ley Orgánica General Penitenciaria y parcialmente, y en otra normativa de rango inferior, como reglamentos de desarrollo de ley orgánica, reales decretos, etc. El Código Penal vigente en España data de 1995 y fue eufemísticamente presentado en sociedad como el Código Penal de la Democracia. El Código Penal anterior, texto reformado de 1973, procedía en su estructura y composición esencialmente del Código de 1848, segundo de los textos punitivos españoles en nuestra historia legislativa. Le había precedido el primero de nuestros códigos penales, el de 1822, que en cierto modo vino a representar la versión española del Código Penal napoleónico de 1810. La reinstauración de la democracia en 1975 y la promulgación de la Constitución Española de 1978 determinaron la necesidad de aprobar un Código Penal de nueva planta, acorde a los nuevos aires políticos y sociales. El Código de 1995 nació, al decir generalizado de los estudios,
ya viciado de condiciones de vigencia. Sus incorrecciones, contradicciones, insuficiencias legislativas, desmesuras y desproporciones aflojaron aún antes de su entrada en vigor. Y ello porque por más que institucionalmente fuera presentado a la opinión pública como un texto moderno y de criterios punitivos progresistas, la realidad era muy otra. Por ello, lacónica y brillantemente denunció Enrique Gimbernat al aprobarse el texto de 1995. Teníamos un gran código penal, ahora es cuando lo sabemos. Esas insuficiencias han propiciado numerosas reformas del Código Penal de 1995 desde su entrada en vigor, en mayo de 1996, hasta el presente, una treintena de reformas penales, algunas de gran alcance, en un lapso de tiempo no muy amplio. Tantas reformas legislativas en tan poco tiempo no es el mejor aval para la uniformidad de nuestro sistema punitivo. En todo caso, las normas penales vigentes, integrantes del derecho positivo, constituyen el objeto de interpretación y conocimiento primario del derecho penal. El intérprete, el aplicador y el crítico del derecho han de averiguar el sentido de la norma, en base a su tenor literal y con empleo de la lógica jurídica. Esto es, para conocer el objeto, norma jurídico-penal, ha de llevarse a efecto una labor de dogmática jurídico-penal en la que nos centraremos a continuación. Las normas penales son punto de partida de la reflexión jurídico-penal, pero no el punto de llegada. Si así fuera, la ciencia penal no conocería avance ni progreso. Las normas positivas serían prácticamente elementos inmutables. Este deformado entendimiento inmovilista significó el fracaso del positivismo tradicional, cuyas limitaciones fueron pronto puestas de relieve. Decía gráfica y ácidamente von Kirchmann que la ley positiva es rígida, el derecho progresivo. Entiéndase progresista o mejor dinámico, y que por obra de la ley positiva los juristas se han convertido en gusanos que solo viven de la madera podrida. Segundo, conocimiento del objeto, la dogmática jurídico-penal. Mientras el derecho positivo, conjunto de normas jurídico-penales, constituye el objeto de conocimiento de la ciencia penal, la dogmática penal es la actividad científica encaminada al conocimiento sistemático de ese objeto, a la construcción de una estructura orgánica de todos los datos, criterios y principios susceptibles de percepción y formulación en esta área de conocimiento. El estudio dogmático consiste en la exégesis, el análisis, la síntesis, la sistematización, la interpretación y la crítica de las normas jurídico-penales que permite configurar un sistema de criterios y postulados ciertos y consecuentes. Una misma norma puede ser objeto de interpretaciones diversas, todas igualmente fundadas. Por ello, ha señalado acertadamente Torío, la dogmática no es una ciencia en cuanto a reflexión exacta, sino constitutivamente inexacta, imprecisa, flexible y abierta, referida a fines y a valores. Esto explica los cambios sincrónicos y diacrónicos del pensamiento jurídico. Si la norma es obra del legislador, poder legislativo, la dogmática es llevada a cabo por todos aquellos juristas, intérpretes y aplicadores de las normas penales que se ocupen del conocimiento del derecho positivo. En todo caso, ordenamiento positivo, obra del legislador, y dogmática penal, obra de los juristas, van inseparablemente unidos. La dogmática presupone el ordenamiento o lo que es lo mismo. La dogmática es el conocimiento sistemático del objeto de conocimiento de la ciencia penal. Entre las funciones de la dogmática pueden resaltarse las siguientes: la interpretación y crítica de las leyes penales, la ordenación y sistematización de toda la materia normativa en el orden criminal, la estabilización y cumplimiento de los principios jurídico-penales, la elaboración de proposiciones doctrinales ante los problemas criminales, la seguridad jurídica en una comprensión uniforme y armónica del derecho positivo, la aportación de ciertos criterios y seguros para la aplicación del ordenamiento punitivo, el perfeccionamiento del derecho punitivo en cuanto a ordenamiento regulador de conflictos criminales. La importancia de la dogmática jurídico-penal es manifiesta. Como señaló Zaffaroni, la dogmática proporciona un sistema de proposiciones, ideas o criterios jurídicos que permite resolver de forma lógica y no arbitraria los conflictos penales, precisando los límites de prohibición de las conductas
en aras de la salvaguarda de los objetos de tutela jurídico-penal. En suma, la dogmática jurídico-penal establece límites y construye conceptos y posibilita, como enseña Gimbernat, una aplicación del derecho penal segura y previsible, permitiendo subtraer al ordenamiento punitivo de la irracionalidad, de la arbitrariedad y de la improvisación. Tercero, método del conocimiento del objeto, la ciencia del derecho penal. El derecho, en concreto el derecho penal, ¿es o no una ciencia? Esta cuestión es agriamente discutida desde antiguo. La tradicional postura doctrinal la respondía afirmativamente. Ya desde el derecho romano, la jurisprudencia era considerada la ciencia de lo justo y de lo injusto. Sin embargo, un jurista alemán, Julius Hermann von Kirchmann, en una famosa conferencia pronunciada en 1847 ante la Sociedad Jurídica de Berlín, postuló con vehemencia crítica la ausencia de valor de la jurisprudencia como ciencia. A juicio de Kirchmann, el derecho positivo como tal no puede ser aprendido científicamente, razón por la que dicho autor dedicó ácidas críticas, casi corrosivas, contra el derecho positivo, objeto de conocimiento. La ley positiva es rígida, el derecho progresivo. Por obra de la ley positiva, los juristas se han convertido en gusanos que solo viven de la madera podrida. Tres palabras rectificadoras del legislador convierten bibliotecas enteras en basura. O la ley positiva se parece a un sastre obstinado que solo usará tres medidas para todos sus clientes. La ciencia es el alma bondadosa que ve dónde el traje no ajusta y dónde afea, pero el respeto por su señor no le permite más que hacer subrepticiamente algún que otro retoque. A pesar de las implacables críticas dirigidas desde temprano a la provocadora tesis de Kirchmann, es evidente que la misma acierta al menos en destacar bien que vehementemente la dualidad entre ley positiva, objeto de conocimiento, y jurisprudencia, en el sentido ciencia del derecho o dogmática jurídica, conocimiento sistemático del objeto. El derecho penal no es en sentido estricto propiamente una ciencia, sino un objeto de conocimiento científico, es decir, un conjunto de normas. Como tal, per se, no puede ser una ciencia. Si es una ciencia, la ciencia penal, en cambio, el empleo de métodos que estudian ese objeto de conocimiento, derecho penal. Sucede que la ciencia que se ocupa del análisis del derecho penal no tiene un nombre específicamente determinado. Se la podría denominar iuspenología o algún otro término similar, pero no se ha acuñado esta terminología. Genéricamente se la llama ciencia del derecho penal. Ello contribuye acaso a fomentar la confusión en torno a la cientificidad del objeto de conocimiento o por el contrario del conocimiento del objeto. O sea, resumiendo, la ciencia es el proceder metódico que estudia el derecho penal, no el derecho penal mismo, que es su objeto de conocimiento. Cuarto, utilidad del objeto de conocimiento, la política criminal. 1. Concepto, origen, naturaleza. Un aspecto esencial de la ciencia del derecho penal es precisamente la política criminal. Al igual que el Estado, conforme a las necesidades o exigencias sociales, construye hospitales, política sanitaria o carreteras, política de fomento, elabora normas jurídicas conforme a las necesidades sociales y a criterios y parámetros concretos, política legislativa, y dentro de ellas configura las leyes penales que incriminan determinadas acciones humanas a las que reputa delictivas y combina con una determinada sanción jurídica, pena o medida de seguridad penal, política criminal. El término política criminal, Kriminalpolitik, fue acuñado a fines del siglo XVIII por los juristas alemanes Kleinskor y Feuerbach. Estos autores concibían ya la política criminal como una especie del arte de legislar, distinguiéndose del derecho penal como disciplina general. La conformación de la política criminal como disciplina científica relativamente autónoma no se alcanzó sino hasta muy avanzado el siglo XIX, de la mano del eximio penalista alemán Franz von Liszt, quien en este sentido ha sido considerado como el padre de la moderna política criminal, a partir de su famoso programa de Marburgo en 1882.
La política criminal obtiene carta de naturaleza configurándose como una disciplina de contenido terapéutico y resocializador. La política criminal, dice von Lis, está condicionada por el pensamiento de la capacidad de mejora del ser humano, del individuo y de la sociedad. Por ello, la naturaleza de la política criminal es una cuestión sometida a debate. Mientras algunos autores mantienen que es una disciplina jurídica, otros señalan que es esencialmente una materia política y finalmente otros se decantan por su consideración como ciencia sociológica. Desde nuestra perspectiva, no puede conceptuarse de manera única la naturaleza de la política criminal. Se trata, según nuestro parecer, de una disciplina ubicada en la encrucijada del derecho, la política y la sociología. Es, en su interdisciplinaria estructura, una ciencia jurídica, política y sociológica. No se puede, según nuestro parecer, prescindir de ninguno de estos aspectos sin hacer decaer la íntegra significación de esta disciplina. 2. Política criminal y derecho penal. Cuestión problemática desde antiguo es la delimitación entre política criminal y derecho penal. Esto es la autonomía científica de ambas disciplinas. La postura tradicional defendía la nítida delimitación de ambas disciplinas. El derecho penal es la barrera infranqueable de la política criminal, decía Franz Boslins, en una conocida frase que resumía el pensamiento entonces dominante de que el derecho penal termina allí donde comienza la política criminal y viceversa. Prontamente surgieron voces discordantes que entrelazan política criminal y derecho penal. Así, para von Hippel, la política criminal es la contemplación de la eficacia del derecho penal bajo el prisma o punto de vista de su finalidad. En definitiva, no hay derecho penal sin la política criminal, ni política criminal sin derecho penal. 3. Integración de dogmática penal y política criminal. La discusión actual sigue girando en torno al lugar donde cabe situar la política criminal en el sistema del derecho penal. Según Silva Sánchez, la política criminal es la referencia del sistema dogmático, de modo que sitúa la política criminal en el seno mismo de la dogmática. Así, asevera que aunque la política criminal se configure en términos más amplios, todo el derecho penal se integra en la política criminal. Este sugerente planteamiento doctrinal sobre la estructuración dogmática de la política criminal no es plenamente convincente por varias razones. En primer lugar, potencia superlativamente el papel de la política criminal frente a la dogmática penal. En segundo término, lleva a la confusión entre derecho penal, objeto de conocimiento, con la política criminal, utilidad de tal objeto, integrando al primero en la segunda. Pero este planteamiento no es correcto, pues no cabe situar el objeto, derecho penal, en un predicado del objeto, política criminal, sino, en todo caso, a la inversa. En tercer lugar, la hiperbólica concepción que asume a la postre fusiona política criminal, utilidad del objeto de conocimiento y dogmática penal, conocimiento del objeto, siendo así que ambas ciencias, conforme a su naturaleza, operan en planos distintos. La dogmática es el conocimiento del objeto y la política criminal de la utilidad del objeto de conocimiento. Es decir, la dogmática es una disciplina substantiva, teórica o doctrinal, mientras que la política criminal es eminentemente una disciplina adjetiva, social funcionalista o práctica. Tan paradójica, a nuestro juicio, situación intenta ser salvada por Silva mediante el recurso a una categoría separación. En palabras suyas, entre una política criminal de la praxis y una política criminal teórica, la primera se integra del conjunto de actividades empíricas, organizadas y ordenadas a la protección de individuos y sociedad en la evitación del delito. La segunda aparece constituida por un conjunto de principios teóricos que habrían de dotar de una base racional a la referida praxis de lucha contra el delito, en donde la clave radica precisamente en determinar qué significa racional y cuáles pueden ser los criterios de racionalidad. Según nuestro parecer, estas construcciones doctrinales no encuentran a menudo un firme fundamento incontrovertible, por lo que a la postre resultan inexactas e imprecisas. No puede establecerse una nítida ni categórica escisión entre dogmática penal y política criminal.
y aún menos entre una pretendida política criminal práctica y una ilusoria política criminal teórica. Más ponderadamente señaló Anton Oneka que dogmática jurídico-penal y política criminal se superponen y complementan, siendo no disciplinas separadas, sino más bien zonas o aspectos de la ciencia del derecho penal. Hola, gracias por escuchar esta segunda lección del audiolibro que estamos presentando de Miguel Polaino Navarrete. Espero dejen su like y nos vemos en la próxima lección. Adiós.